¿Cómo me siento? Y una mezcla de emociones. Por un lado, una satisfacción enorme de que pudimos hacer una expedición exitosa. Por otro lado, un poco de tristeza de decir, bueno, se terminó, todo esto llegó a su fin. Y sí, o sea, se va a extrañar, se va a extrañar, sí. ¡Yo quiero cinco! En esta expedición buscamos las burbujas por todos lados y las encontramos en el sedimento a través de las sondas acústicas que tiene incorporado el buque. También vimos los animales que están asociados a esas burbujas. Esto incluye los bancos de almejas quimiosintéticas que vimos en la zona de Cuenca Malvinas. Estas almejas están asociadas a microorganismos que toman el gas metano como fuente de alimentación. Mira, ahí están todas las almejas de paso. Es impresionante, justo. Bueno, hemos encontrado desde arrecifes de corales gigantes hasta jardines de plumas de mar asociados a gas, un esqueleto de ballena a una profundidad que nunca se había registrado en el mar profundo argentino. Vimos junto con el VHS muchas otras evidencias de disturbio en el mar profundo, incluso a profundidades insospechadas. Vimos comportamiento animal que hasta ahora no había sido documentado, entre esas el hallazgo de esta araña de mar, alimentándose de pepinos de mar. Veía la emoción de mis compañeros y compañeras cuando decían, esa no la conozco, esa me gusta, eso es todo nuevo. Todo nuevo y lo vimos todos en vivo y en directo. Y eso es impresionante. Ver nuestro mar, ver lo lindo que es, los paisajes que tenemos, la vida que existe en el mar profundo argentino y todo lo que nos queda por conocer, por aprender, por descubrir. Y es como si hubiéramos abierto una ventana que nos muestra otro montón de ventanas que todavía quedan por explorar. ¿Por qué es tan importante conocer nuestro océano profundo? ¿Cuál es la relación que tiene todo esto con nuestra vida diaria? Y tiene mucho que ver. Puede ser la fuente de múltiples soluciones para la humanidad, incluyendo fuentes de alimento, fuentes de energía, fármacos y a la vez es un ámbito súper sensible, súper vulnerable y el uso cada vez más amplio sobre el mar profundo y sobre sus ecosistemas puede vulnerarlos a un punto de no retorno de forma muy fácil. Entonces es urgente hacer estas exploraciones de manera integral, entender los ecosistemas, cómo funcionan, cómo se estructuran y tratar de evitar el daño que puede ser irreparable. Una sociedad comprometida con el medio ambiente, con la naturaleza y con la ciencia, realmente va a ser una sociedad que va a prosperar.